Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase de ecocardiograma en anestesiología. Gracias al doctor Héctor Sánchez López, cardiólogo pediatra y ecocardiografista del Instituto Nacional de Pediatría y del Centro Pediátrico del Corazón. Bienvenido, doctor. Hola, Macam. Buenos días, muchas gracias. Creo que a varios nos conocemos, al menos nos hemos visto. Muchas gracias por la invitación. Y primer punto, me pidieron que platicáramos de varias cosas que creo que en 40 minutos, 50 minutos son pocos para poderlo platicar. La idea es hacerlo un poquito didáctico y si falta tiempo, pues yo no tengo inconveniente de volvernos a ver con tal de verlo un poquito despacio, ¿no? Aparte, me imagino que para ustedes igual cuando hablan de algo que hacen, pues les gusta y hablan mucho. En el caso nuestro, pues es igual. Entonces, el tratar de hacerlo resumido no es tan fácil. Obviamente la idea es hablar un poquito de qué puede ser útil del ecocardiograma para el anestesiólogo o en general para los cuidados perioperatorios de cualquier niño y no solamente de alguien que esté o que vaya a estar para una cirugía cardíaca. Entonces, el ecocardiograma perioperatorio se ha vuelto una herramienta fundamental en la cirugía cardíaca. Se ha incorporado cada vez más como parte en la práctica en muchas áreas de anestesio. ¿Y cuál es la parte importante? Que permite identificar condiciones que no son fáciles de detectar clínicamente o solo con un monitor o con los signos vitales. En el tema transesofágico para cirugía cardíaca, pues es útil para confirmar o afinar el diagnóstico preoperatorio. Entonces, esta parte es bien importante porque tal vez no todos los hospitales, pero al menos nosotros, yo sé que a lo mejor aquí no mucho, pero por cuestiones técnicas y de disponibilidad de equipos más que por otra cosa, pero por ejemplo, saben que tenemos el mismo grupo en el ABC y en el ABC prácticamente todos los niños tienen un ecocardiograma preoperatorio transesofágico, ¿no? O sea, independientemente que ya llegó con un diagnóstico, como parte rutinaria bajamos y tomamos imágenes antes de que empiece la cirugía. Esto que ayuda a afirmar o detectar cualquier anormalidad que no podamos o que no hayamos detectado previamente. Y en el mundo esto, la realidad es que el tema de cuanto a seguridad para la cirugía es un aporte muy grande porque justamente los centros que lo utilizan tienen menos errores y tienen menos complicaciones justamente por el uso del ecocardiograma preoperatorio. Ayuda a detectar una patología nueva, que es lo que estoy platicando, ajusta el plan anestésico también, o sea, no es lo mismo que entre con disfunción o no disfunción, y eso lo vemos al momento de la cirugía, y evidentemente la parte más importante del ecocardiograma transesofágico, pues es evaluar los resultados de la intervención, ¿no? Calificar al cirujano en pocas palabras. Pero como cirugía no cardíaca también tiene ciertas utilidades como evaluación preparatoria de estos pacientes que entran a otro tipo de cirugía, pero que en el momento le escucharon un soplo, vieron que desaturó, o cualquier síntoma que llame la atención y que la idea sea descartar cualquier posible cardiopatía que tenga el paciente. Sirve como monitoreo hemodinámico de paciente de alto riesgo. Tal vez para nosotros que todo el tiempo nos hemos dedicado a la imagen, pues que haya nuevas técnicas como el POCUS y todo este tipo de cosas, pues siempre nos causa un poquito más de ruido porque es como, eso es lo que hacemos nosotros y ahora todo el mundo lo hace, pero al final de cuentas esa es la gran utilidad que tenemos y que tenemos que incorporar a nuestra práctica porque, valga la redundancia, la utilidad que tiene pues realmente es muy grande, ¿no? Sirve para detectar sirve para evaluar, perdón, inestabilidad hemodinámica, para evaluar hipertensión pulmonar, para tratar de encontrar una causa para hipoxia no explicada y también para hipotensión persistente. Y cuando hablaba un poquito del tiempo y demás, me regreso al punto cuarto de la hipertensión pulmonar, que creo que es donde podemos platicar bastante porque al igual que ustedes, creo que los neonatólogos, perdón, son dos especialidades que tienen que estar como súper familiarizados con el tema de la hipertensión pulmonar y cómo la describimos nosotros, ¿no? Porque desafortunadamente la gran mayoría de personas siempre cree que hipertensión pulmonar es un número nada más, ¿no? Y que vamos a decir 30, 40, 50, 60 y con eso nos quedamos y la realidad es que no. La evaluación de la hipertensión pulmonar abarca muchas cosas más y curiosamente, al menos nosotros en pediatría, no siempre vamos a poder dar un número. Entonces, esa parte es la que creo que valdría mucho la pena detenernos más adelante. Existen dos guías muy importantes para lo que es la evaluación ecocardiográfica en pediatría. La del lado izquierdo
es la que habla de la evaluación transtorácica, un ecocardiograma transtorácico. Estas recomendaciones realmente son muy nuevas, se publicaron en febrero del 2024. No son las primeras, ha habido previamente, obviamente cada vez van cambiando más, pero están nuevecitas. Y las del lado derecho de la pantalla son las de la ecocardiografía transesofágica, esas son un poquito más viejitas, son del 2019, pero también hacen muchas modificaciones porque ustedes que también vienen de no especialidades pediátricas, pues sabrán que todo lo que nosotros hacemos es aplicado o es aprendido de lo que el adulto hace. Entonces, para nosotros estas guías de Transeso del 2019 fueron súper importantes porque son las primeras que salieron como tal para pediatría, ¿no? Y vienen justamente esos cambios que se modifican de las guías del adulto. Entonces, esta parte voy a tratar de ser un poquito rápido porque creo que es como no la menos importante, pero la que no nos compete tanto en cuanto a vistas estándares. Voy a dividirlo en transesofágico y transtorácico. En transtorácico tenemos 5 vistas estándar. Las vistas subcostales o subgifoideas, las vistas apicales, las vistas paraesternales, en el caso paraesternales izquierdas, las supraesternales, y la quinta, que es el paraesternal derecho, realmente es algo que no utilizamos tanto, deberíamos, pero la realidad es que no se ocupa ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa, pero existen y están descritas. ¿Qué hacen mención cada una? Pues cómo entra el haz del ultrasonido al corazón y con base en eso, cómo hace el corte de la ventana que estemos viendo, ¿no? Entonces, dependiendo de donde ponga yo mi transductor, es donde voy a ver la estructura o el sitio que me es de interés. Y nada más como preámbulo, nosotros en cardiopatía pediátrica o en cardiología pediátrica, todos los estudios siempre los hacemos con base en un análisis secuencial segmentario. Entonces, lo primero que nos importa es saber que la posición de las estructuras esté como debe de estar. Entonces, todos los estudios van a empezar siempre con una vista subcostal, viendo la columna, que es la imagen que está aquí en el centro, no se alcanza a ver tan bien, y los 2 vasos que están al lado de la columna. ¿Por qué? Porque la idea es valorar que la vena cava ascienda por el lado derecho y la aorta descienda por el lado izquierdo de la columna. Evidentemente ahí también vemos el hígado que esté hacia la derecha. Gracias, Maca. Y vemos después, lo corroboramos con Doppler, que el Doppler de mi derecha sea un Doppler venoso de una velocidad baja, un Doppler continuo, y el Doppler que está del lado izquierdo sea un Doppler pulsátil correspondiente a un vaso arterial. Esto es súper importante porque vamos a ver que hay pacientes que tienen heterotaxias, hay pacientes que tienen interrupción de vena cava, hay pacientes que tienen sitos inversos, hay pacientes que tienen, vaya, cualquier ahí desarreglo en cuanto a la anatomía del corazón, y desde aquí nosotros nos podemos empezar a dar cuenta de eso. Decía que es aquí donde no me voy a detener mucho, pero estas son las vistas subcostales. Las del lado izquierdo son vistas en ejes largos, útiles o muy, muy útil, por ejemplo, para nosotros para evaluar septum interauricular. No solamente para buscar una comunicación interauricular, sino para buscar un foramen oval. Comunicación interauricular, pues obviamente es algo que vale la pena diagnosticar porque requiere tratamiento, pero por ejemplo la presencia de foramen oval es súper importante porque tan sencillo como un estudio electrofisiológico, muchas veces nos preguntan si tiene foramen oval para poder atravesar el foramen oval, ¿no? Cirugía cardíaca muchas veces nos pregunta si tiene foramen oval, también para poder atravesar foramen oval. Y decía yo, del tema de la hipertensión pulmonar, foramen oval es algo que también nos traduce cómo puede estar la situación de la presión pulmonar solamente por ver el cortocircuito del foramen oval. Las vistas del lado derecho de la pantalla son vistas igual subcostales, pero son vistas que llamamos en eje corto. Obviamente cada una pudiéramos detenernos a platicar qué es lo que vemos, pero bueno, la idea es conocerlas. Pasamos a vistas apicales. Las del lado izquierdo son lo que generalmente conocemos. La imagen que está justo aquí en medio es el clásico 4 cámaras que vemos. Aquí sí tengo 4 o 5 videitos de 4 cámaras que creo que son bien importantes que vayamos a ver, porque la vista 4 cámaras es de muchísima utilidad. Solamente por ponerlo nos damos una idea de qué estamos viendo, ¿no? Tan sencillo con ver dilatación de cavidades. Digo, aquí hay algo que no está bien porque está dilatado. ¿Qué es? No lo sé, pero solamente por poner mi transductor ahí me puedo dar idea de algo. O vaya, si es algo más complejo, que no hay una válvula formada, que hay hipoplasia de alguna de las cavidades, también en esta vista la veo. Y la imagen que está del lado derecho es una vista apical igual, solo que se llama 5 cámaras, porque aquí
Tenemos una inclinación anterior y lo que estamos viendo en el centro de la pantalla es la aorta. Entonces, creo yo que esta vista apical 4 cámaras es algo que para nosotros, para todos, en este caso para ustedes anestesiólogos, es algo que nos ayuda mucho porque pues, generalmente ya tenemos ultrasonido, ya lo tenemos para hacer accesos y demás, y si tenemos un transductor sectorial, pues creo que podemos poner la sonda ahí y nos puede dar mucha información. Vistas paraesternales izquierdas. Del lado izquierdo son las que se llaman ejes largos. Igual, el centro de la pantalla es lo que habitualmente conocemos. Muy útil para ver cavidades izquierdas, tracto de salida de la aorta. Y del lado derecho, las otras vistas que me parece que son de muchísima utilidad para todos los que vemos este tipo de pacientes, nos puede servir, que son las vistas paraesternales eje corto. Y diría una intensivista del ABC, la vista eje corto al nivel de músculos papilares es la que se ve, dice. ¿Por qué? Porque esa es la que también para ellos es súper útil para ver cómo está la contractilidad del corazón, ¿no? Entonces, si tenemos dos vistas que creo yo que pudiéramos aprender todos, sería una apical 4 cámaras y un paraesternal izquierdo eje corto. Más adelantito podemos ver cómo se pone el transductor para sacar estas imágenes, pero son las que creo valen mucho la pena conocer. Y por último, las vistas supraesternales. Igual, también tenemos eje largo, que son las de la izquierda, para ver todo el arco aórtico, y eje corto, las que es del lado derecho, para ver rama derecha de la arteria pulmonar y venitas pulmonares. Entonces, así en muy grosso modo, son las vistas transtorácicas. Decía yo, la apical 4 cámaras es de muchísima utilidad porque esta vista solamente por ponerla te empieza a dar información de algo. Y sin querer, esta imagen yo ni la había visto, pero por ejemplo acá veo esto que es un seno coronario dilatado. Entonces decía, ni conozco al paciente, ni sé cuál es, literal, lo agarré de otra presentación y la metí a esta. Y simplemente por ver que el seno coronario está dilatado, pues yo ya me oriento a pensar una de dos, que tiene una vena cava superior izquierda persistente o que pudiera tener una conexión anómala de venas pulmonares, ¿no? Entonces decía, 4 cámaras, esa sola imagen te empieza a dar o te empieza a traducir algo, ¿ok? Para familiarizarnos, arriba son aurículas, ventrículos están abajo, a diferencia de los cardiólogos de adulto, nosotros vemos las imágenes así invertidas, ¿correcto? El lado izquierdo del corazón siempre va a estar a la derecha de la pantalla y el lado derecho del corazón siempre va a estar a la izquierda de la pantalla. Esa parte es importantísima porque para todo lo que es imagen en ultrasonido, esas van a ser las orientaciones. Y la otra cosa que es súper importante en cada vista es saber qué es arriba y qué es abajo, o superior, inferior, anterior, posterior, me refiero. Entonces, en el caso del 4 cámaras, lo que está arriba de la pantalla es superior, lo que está abajo es inferior, y como vieron hace un ratito, hay como diferentes cortes que vamos haciendo, y cada corte va a cambiar según yo inclino mi mano, y vamos a ir de posterior a anterior o de anterior a posterior. O sea, aquí no estoy viendo nada anterior ni nada posterior, pero si yo me inclinara, lo pudiera hacer. Entonces, esa parte también es bien importante para poder hablar, como, ahora sí como se dice, el mismo idioma de qué es izquierdo, qué es derecho, qué es anterior, qué es posterior, qué es superior y qué es inferior. Solamente en la vista eje largo cambia esto. En todas las demás va a ser siempre igual. Izquierda de la pantalla es derecho del corazón, derecho de la pantalla es izquierdo del corazón, arriba es superior, abajo es inferior, y los movimientos de mi mano cambian entre anterior y posterior. Entonces, decía, 4 cámaras te ayuda simplemente para ver y sospechar cualquier cosa. En este caso es un ecocardiograma de una atresia tricuspidia. Si se dan cuenta, aquí es donde debería estar la tricuspide y no hay absolutamente nada. Hay una banda fibrosa. Vemos que tiene la comunicación interauricular que es necesaria, la comunicación interventricular que es necesaria. Podemos ver un canal, otra vez, un solo 4 cámaras nos da toda la información, una comunicación ostium primum, una comunicación de entrada y una sola válvula AB. Y decía el apical 5 cámaras que para tema también de evaluación hemodinámica es algo que nos compete mucho porque aquí es donde podemos tomar Dopplers para evaluar, por ejemplo, gasto cardíaco, ¿no? Y por último, el paraesternal izquierdo en eje corto que decía, donde nos ayuda a ver tanto el llenado de las cavidades, la función del corazón, la rectificación que puede tener el septum interventricular. ¿Será que se alentó? Yo creo que sí. Qué raro.
¿O no le habré puesto para correr? Sí, creo que yo no le puse para correr. Ahí está. Entonces nos ayuda para eso, ¿no? Para ver cavidades, tamaño de cavidades en cuanto a volemia, rectificación del septum interventricular y, por supuesto, contractilidad. Prácticamente podemos llegar a obtener hasta aproximadamente unas 40, 42 vistas por ecocardiograma transtorácico, y parte importantísima es que todas las vistas pueden ser modificables, ¿no? En el sentido de, según la cardiopatía, yo puedo hacer inclinaciones o posiciones distintas para evaluar algo. Y aprovecho, y eso también aplica para el ecocardiograma transesofágico. Ecocardiograma transesofágico, en estas guías que pusimos del 2019, son 28 vistas que también se van a modificar según cada enfermedad. Tiene 4 posiciones principales, aquí se llaman posiciones, en transtorácico eran vistas. Las 4 posiciones del ecocardiograma transesofágico: el esofágico alto, el esofágico medio, el transgástrico y el transgástrico profundo. Y solo pongo ejemplo de las 4, porque estas son las 28 que se dan, y las que están hasta abajo en chiquitito son las que desaparecieron o las que se quitaron de las guías pediátricas, pero que al final de cuentas pueden ser de utilidad. Entonces, pues ya 28 más 4 serían 32, y con las modificaciones, pues también podemos tener infinidad de vistas. La guía incluso menciona que estas vistas, más que ser una regla como tal, son un parámetro donde yo puedo empezar a obtener las diferentes vistas que yo quiera tener. O sea, es como mi guía de qué puedo hacer. Al igual que en el ecocardiograma transtorácico, el home base para todo va a ser el esofágico medio 4 cámaras. Es la vista que equipara el 4 cámaras de la vista transtorácica. Se llama prácticamente igual, solo le ponemos el apellido o más bien dicho, el prefijo de esofágico medio, pero evalúo exactamente lo mismo, las 4 cavidades. Después tenemos vistas y aquí no sé qué pasó, las vistas transgástrico, el transgástrico profundo en eje corto, que va a ser mi parasternal izquierdo eje corto, con las mismas finalidades de evaluar la función, evaluar la volemia. Mis vistas transgástrico profundo, que es como mi apical 5 cámaras, lo que dije hace un ratito, evaluar, por ejemplo, Doppler para ver gasto cardíaco y demás, digo, independientemente de que puedo ver el septum interventricular, si hay estenosis, si hay insuficiencia. Y las vistas esofágico altas, que generalmente son estructuras o son vistas para evaluar estructuras pues, extracardíacas, arco aórtico, tronco de la arteria pulmonar, ramas pulmonares, que son las vistas que tal vez cuesten un poquito más de trabajo, que son las vistas que siempre dejamos al final. Ya estamos muy afuera y siempre va a haber riesgo de que la sonda vaya a salirse. Entonces, en general es un parámetro de todas las vistas que tenemos. Como dije, son muchísimas. Pudiéramos detenernos en cada una y evaluar cada una de las estructuras, pero creo que no es como tal el objetivo de esto. ¿Qué sí es el objetivo? Pues cuál es la utilidad del ecocardiograma. Entonces, tenemos aplicaciones quirúrgicas y tenemos aplicaciones médicas. Las aplicaciones quirúrgicas son para confirmar diagnóstico, para sugerir cambios en el plan quirúrgico, para evaluar la reparación quirúrgica, para determinar la necesidad de reintervención y para guiar esa reintervención, ¿no? Muchas veces no solamente es decir, tiene un hoyito residual, sino es decir, dónde tiene el hoyito residual, que esa es la parte más importante de todo. Y aplicaciones médicas, como es sencillo, guiar la colocación de catéteres venosos, identificar la presencia de aire intracardíaco, evaluar las condiciones de llenado ventricular, evaluar la función cardíaca, detectar isquemia y guiar el manejo hemodinámico y anestésico. Sin embargo, tiene ciertos retos. Primera, que el quirófano pues, es un ambiente muy dinámico, todo va cambiando. Nosotros podemos llegar bien contentos a hacer un eco y resulta que algo pasó y nos corren porque necesitan, no sé, ajustar el tubo, que vuelven a entrar a bomba y demás. Entonces, siempre el ambiente del quirófano va a ser muy dinámico. Y me voy a saltar 2 puntos de los cambios constantes y rápidos en la hemodinamia del paciente. También, la comunicación tiene que ser en tiempo real, el paciente está bajo efectos anestésicos y generalmente los estudios son muy enfocados y repetitivos. Esta parte es bien importante porque generalmente lo que nosotros vemos en el quirófano no es lo mismo que vamos a ver en la terapia intensiva cardiovascular. Siempre va a cambiar. Y si hablamos de válvulas, con mayor razón,
las válvulas, la evaluación de las válvulas en el quirófano siempre va a cambiar a la terapia. Entonces, muchas veces decimos, tiene insuficiencia leve y resulta que cuando se fue a la terapia pues es moderado o incluso severa. Y no es porque hayamos evaluado mal, sino porque hay efectos anestésicos, porque hay cambios en la función del corazón, porque hay cambios en la volemia. Entonces, estos son puntos súper importantes a considerar porque esa información la tienen que conocer tanto ustedes como el cirujano. Conceptos generales y así rapidísimos. Conocer el equipo, conocer las ondas y conocer contraindicaciones. ¿Y por qué es bien importante esto? Porque al final de cuentas dije, comunicación en tiempo real tiene que ser una comunicación rápida porque existen cambios hemodinámicos en todo momento. Entonces yo no puedo llegar a hacer un ecocardiograma transesofágico sin conocer mi equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a perder tiempo en encontrar botonería, que es tiempo súper importante para poder dar una información. Tengo que conocer mis sondas, ¿por qué? Porque cada uno de mis pacientes, según su peso, es la sonda que voy a utilizar. Y por más que yo quisiera utilizar una sonda de 3D en todos los pacientes, pues simplemente es para niños mayores de 30 kilos. Entonces yo estaría haciendo un error si tengo un niño de 20 kilos y a fuerza quiero meterle la sonda 3D, ¿ok? O contrario, resulta que tengo un niño de 20 kilos y le quiero poner la sonda pediátrica, obviamente le va a entrar porque es más chiquita, pero no voy a ver. Entonces, conocer el equipo, conocer las sondas y conocer las contraindicaciones pues es lo primero antes de poder hacer un estudio. Y si hablo del ecocardiograma transtorácico, de la misma manera, tengo diferentes sondas que me van a ayudar a evaluar cada niño según su peso. Entonces, es exactamente igual. Si yo utilizo una sonda 6, que es una sonda pediátrica, que generalmente es para menores de 10 kilos, y lo utilizo en un niño de 20 kilos, o no voy a ver, o si tiene buena ventana y puedo ver bien, cuando quiera poner Doppler color, no lo voy a poder utilizar de manera adecuada y muy probablemente voy a subestimar algo. Tengo que conocer cómo puedo poner a mi paciente para poder tener una mejor ventana y de preferencia siempre los estudios tienen que ser monitorizados. Por tema de espacio, pues en el quirófano tal vez no lo hacemos, debería ser lo ideal, pero en el ecocardiograma transtorácico, pues siempre el electrocardiograma tiene que estar pendiente. Y más de lo que estamos hablando ahorita, que son temas hemodinámicos, el tener un electro es de vital importancia. Sería un error poder hablar de en qué momento del ciclo cardíaco está un cortocircuito si no tengo un monitor o un electro que me diga dónde está. Yo no puedo decir si está en sístole, está en diástole, para eso necesito el electro, ¿no? Entonces, tengo la evaluación hemodinámica, es tiempo real, esa es la parte importantísima. Evalúo cómo está el llenado del paciente, evalúo la disfunción ventricular, la hipertensión pulmonar. ¿Esto para qué es útil? Pues para desarrollar un plan de manejo hemodinámico, tanto en el uso de aminas, en el uso de volumen, en el uso de cualquier fármaco que me pueda ayudar a la condición del paciente según lo que yo esté viendo. Y pues, solo son ciertas vistas simples, limitadas y orientadas a un problema, porque otra vez la evaluación tiene que ser rápida. Y otra cosa súper importante es que yo sé que ni me metí con eso, pero la evaluación siempre es cualitativa. O sea, pocas veces van a ver que en ese momento uno, y ya sea, hay muchos anestesiólogos que hacen ecocardiograma transesofágico o el cardiólogo, no se va a poner a hacer una medición de Simpson o una medición de Doppler tisulares en el quirófano, siempre va a ser a ojo, ¿no? Siempre va a ser cualitativa. Entonces, ¿para qué me es útil esto? Pongo dos videos porque el primerito es cuando empezamos a salir de bomba, lo primero que hacemos es ver el llenado del corazón. Entonces, la imagen que está a la izquierda, si se dan cuenta, esto es el ventrículo derecho y el ventrículo derecho está completamente colapsado. O sea, eso es completamente normal. Cuando salimos de bomba sí empezamos a ver. Pero ¿cuál es la idea de monitorear la salida de bomba? Justamente cómo se va llenando el corazón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tal vez ya salimos de bomba y si el corazón se sigue viendo así, pues yo me volteo y le digo a Maca, le hace falta volumen, ¿no? Y, bueno, al adelantito les muestro la imagen en donde siempre esto o siempre nosotros a la par estamos viendo monitor también, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo una PVC que ya está en 16, pues tal vez no le voy a decir echarle volumen, tal vez algo estamos haciendo mal o algo extra necesitamos, ¿no? Les digo adelantito, tengo una fotito de eso. Después de que ya vi que el llenado del corazón es el adecuado,
pues empiezo a ver ya la contractilidad. Empiezo a ver cómo se está contrayendo el corazón. Para lo mismo, voltear y decir, ponle milrinona, ponle la clásica broma de regálale calcio, cositas por el estilo que nos pueden hacer o que nos pueden ayudar a mejorar la función del corazón. Me cambié, quise traté más bien dicho como de englobarlo un poquito en cuanto a la evaluación en general, pero otra manera de evaluar la precarga, no en ecocardiograma transesofágico, sino ecocardiograma transtorácico, es la evaluación de la vena cava inferior. Tema muy controvertido para nosotros pediatras, porque al final de cuentas tenemos un tema bien importante. La medición de la vena cava inferior pues, va a variar según el peso y la talla del paciente. Y a diferencia de los cardiólogos de adultos, donde sí tienen ciertos valores, que 21 milímetros de la vena cava inferior para arriba o para abajo les empieza a traducir ciertas cosas, hay algo que se llama índice de colapsabilidad. ¿Y eso qué me ayuda? Me ayuda a traducir un poquito cómo está la presión de la aurícula derecha, que sería indirectamente la presión del ventrículo derecho, para evaluar ciertas resistencias. Entonces, generalmente la colapsabilidad de la vena cava tendría que ser mayor del 50%. Entonces, según cómo se esté colapsando, es lo que nos puede traducir un poquito qué PVC estoy teniendo. Ojo, ya no estamos hablando de transesofágico, ya no estamos hablando de un paciente que está monitorizado, que tiene un catéter venoso central que no puede dar la presión. No estamos hablando de un niño tal vez en piso, tal vez en terapia, no invadido, ¿no? Entonces, podemos empezar a tener valores como, por ejemplo, si hay una colapsabilidad del menos del 24%, pues me traduce PVCs de más de 10. Entonces, desde ahí yo ya puedo empezar a tomar eso. Decía, para el cardiólogo de adulto, la medida y la colapsabilidad como que traduce ciertas cosas. Para nosotros, medida no aplica absolutamente para nada, pero sí la colapsabilidad. Colapsabilidad mayor del 50% nos dice que la presión de la presión venosa central es aproximadamente de 3 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, lo que queda entre 0.24 y 0.50 nos diría que estamos entre 0.5 y 0.10 y más o menos nos damos una idea de cómo está la PVC. Entonces, decía que la función prácticamente siempre va a ser cualitativa. Y como cualitativo podemos hablar pues, tan sencillo como de buena o mala contractilidad. Si nos sentimos más cómodos y estamos más familiarizados, podemos hablar de disfunción leve, moderada, severa, según, insisto, si ya me siento cómodo para empezar a decir que esa función está moderadamente mala, ¿no? O tiene disfunción moderada. Pero si queremos ser un poquito más precisos también podemos hablar de hipocinesia, acinesia o discinesia, que va a hablar de hipocinesia de un cierto segmento, acinesia de que de plano no se mueve o discinético como el ejemplo, donde el movimiento que tiene es completamente disruptivo, ¿no? Todo esto es cualitativo, simplemente por verlo. Y esta es la imagen que les decía hace un ratito. Prácticamente todos los estudios siempre los hacemos así, ¿no? El compartir la pantalla con el monitoreo para justamente yo comparar cómo está la presión arterial, cómo está la PVC que tanto estamos hablando, y dependiendo de eso, poder sugerir algún manejo. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que, o más bien dicho, a veces visualmente un paciente que está bradicárdico pareciera que pudiera tener disfunción y cuando curiosamente le ayudamos y mejoramos la frecuencia cardíaca con marcapasos, por ejemplo, pues la contractilidad se hace evidente, que era en este caso buena, ¿no? Entonces, el conocer los signos vitales del paciente en el momento del estudio es súper, súper importante, ¿no? O sea, tampoco vamos a hacer un estudio nada más viendo mi imagen y voy a hablar comparado con eso, que necesito saber cómo está la presión, cómo está la PVC y cómo está la frecuencia cardíaca. Súper útil conocerlo porque... ¿Puedo quitar este maca para poderle dar play al video? Es que este no lo puse, perdón. Entonces tenemos el ejemplo del lado izquierdo del video que está corriendo ahorita, donde la contractilidad, pues, visualmente es completamente normal. La esfericidad del ventrículo es normal. Cada uno de los segmentos acorta de manera adecuada. O sea, si lo vemos de forma tanto global como segmentaria, todo está cortando bien. O si vemos la imagen del lado derecho, pues ahí al contrario, ¿no? El movimiento pues es muy pobre
igual de manera global. Entonces, decía, no tenemos que meternos en tanta complejidad, simplemente de manera cualitativa podemos tener una evaluación de cómo está la función del corazón. Otra parte importantísima para la evaluación, esto sí, pues obviamente va a ser exclusivo de cirugía cardíaca, es la presencia de aire. Si se dan cuenta, el aire está ahí del lado izquierdo. Evidentemente, el salir de bomba o el cerrar o el terminar la cirugía o corregir la posición, pues estaría completamente contraindicado en un paciente que tiene tanta burbuja o tanto contraste del lado izquierdo. Muchas veces ya terminé mi estudio, muchas veces ya evalué la reparación, un ejemplo de la comunicación interventricular, ya vi que no tiene defectos residuales, ya vi que no tiene insuficiencias patológicas, pude medir la presión pulmonar, la función la vi de manera adecuada, pero como de alguna manera sigo tomando imágenes porque nos gusta hacer imágenes, podemos detectar que sigue habiendo aire. Entonces, a veces solamente el ecocardiograma transesofágico, y solamente es un decir porque la relevancia es muy grande, sirve para decir si hay presencia o no de aire. ¿Por qué? Porque con base en eso puedo tener ciertos cambios o puedo tener ciertas medidas para poder hacer que ese aire se vaya de ahí, ¿no? Y lo primero y lo más frecuente, pues literal, el video, como lo están viendo, no moví la sonda yo. Ese video, el cirujano literal lo que hizo fue aplastar el corazón para tratar de sacar todas las burbujitas. Siempre colocamos en Trendelenburg al paciente, esto es para proteger que por gravedad esas burbujas vayan a la cabecita, que es lo que nos preocupa. Y también cuando nosotros eso vemos, muchas veces lo que solicitamos pues es que anestesio nos apoye con un valsalva. ¿Para qué? Pues para tratar de todo eso sacarlo, ¿no? Nos ha tocado estar 15 minutos con la sonda así puesta, esperando que se salgan las burbujas, pero esto es algo súper, súper, súper importante porque habla de seguridad para el paciente. Entonces, como les decía, a lo mejor ya terminé de ver defectos residuales, función, presión pulmonar, pero muchas veces me puedo quedar solamente a ver presencia de aire. Y tal vez para nosotros la parte más importante, pues es la valoración de las lesiones residuales, evaluar la idoneidad de la reparación, que la reparación haya quedado de manera correcta. Siempre aquí tenemos que tomar en cuenta que todos los hallazgos perioperatorios, y ya lo había mencionado hace un ratito, van a verse modificados por el uso de anestesia, por el uso de aminas, por la hemodinamia del paciente o incluso por el uso de medicamentos antiarrítmicos o uso de marcapasos. Entonces, cuando tenemos lesiones residuales, el valorar regresar a cerrarlas, a corregirlas, es una decisión que se toma en conjunto. Es una decisión que tomamos cirugía, anestesia y obviamente cardiología. No lo toma de manera arbitraria solamente una persona. ¿Por qué? Porque, insisto, puede cambiar las condiciones del paciente y tal vez en la terapia intensiva yo pueda ver algo completamente diferente. Un caso muy sencillo para esto es tetralogía de Fallot. Muchas veces vemos velocidades de 2.7, 2.8 metros por segundo, que en el libro diría que eso todavía está obstructivo, pero que en la realidad generalmente ese tipo de obstrucciones tienden a ser más dinámicas y cuando el paciente mejora, cuando el paciente se extuba, cuando el paciente tiene una mejor frecuencia cardíaca, esas velocidades empiezan a disminuir. Entonces, regresar a operar a un paciente con una velocidad, por ejemplo, en este caso de 2.8, pues tal vez no sería lo ideal. Entonces, todo esto, lo que está encerrado en estos círculos azules, son las cosas que se evalúan para saber si una lesión residual es significativa o no. Y otra de las cosas importantísimas del ecocardiograma transtorácico para el seguimiento de un paciente en sus cuidados perioperatorios o posoperatorios, pues es la evaluación de la presencia de derrame pericárdico. Entonces, decía yo, la vista a 4 cámaras es tan sencilla para ayudarnos en eso. Las vistas subcostales, y no tengo imagen, pero las vistas paraesternales izquierdas igual, nos traducen la presencia de derrame. ¿Y qué es para mí útil en la ecuación del derrame? Saber si colapsa o no alguna de las cavidades. Entonces, igual, tal vez yo no necesito tener presente la fórmula de que si hay una variación del flujo de entrada de la mitral de más del 20%, significa que es hemodinámicamente significativo, o en el caso del lado derecho más del 25%, tal vez eso no importa, simplemente con visualmente ver que esta parte del corazón está teniendo cierta colapsabilidad, pues creo que me puede ayudar a traducir la repercusión hemodinámica, ¿no? Y por último,
Hablé de ecocardiograma transtorácico, transesofágico, pero muchas veces, y lo dijimos, ¿no? Conocer las contraindicaciones del ecocardiograma transesofágico. Tenemos otra herramienta súper útil que es el ecocardiograma epicárdico, que tal vez para este hospital, otra vez, por cuestiones de equipo, de recursos, tenemos mucha experiencia en epicárdico y no es por contraindicaciones, sino porque no tenemos sonda de transesofágico luego. Entonces, el epicárdico nos ayuda mucho para esto porque cuando el peso del paciente, el tamaño del paciente contraindica el poner una sonda, nos ayuda para valorar lo mismo, evaluación hemodinámica, evaluar las lesiones residuales y al final de cuentas la idea que es salir del quirófano con información, la podemos tener. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del ecocardiograma epicárdico? Las ventajas es que es muy útil para valorar arterias pulmonares, arterias coronarias, tractos de salida y arco aórtico. Si se dan cuenta, salvo función que no viene aquí, el ecocardiograma epicárdico sirve muchísimo para estructuras extracardíacas. Estas estructuras que el ecocardiograma transesofágico tiene limitaciones, el epicárdico nos apoya con eso. Y las desventajas es que sus vistas son muy limitadas y mucho tiene que ver, otra vez, con el equipo. La guía, también existen guías de ecocardiograma epicárdico, nos dicen que se tiene que hacer con una sonda 12, es una sonda súper delgadita. Por ejemplo, aquí no la tenemos. Nuestra sonda más chiquita es una sonda 6. Y si un bebito pesa 3 kilos, ¿cuál será el espacio del tórax para poder meter una sonda 6? Entonces, si de por sí las vistas que tenemos son limitadas, pues muchas veces se van a ver más limitadas simplemente por cuestión técnica de que yo no puedo manipular la sonda y no puedo girar la sonda. Produce alteraciones hemodinámicas y del ritmo, ¿no? Generalmente cuando no tenemos sonda transesofágica y tenemos residentes, este año no tenemos residentes, pero tenemos residentes, el ecocardiograma epicárdico casi siempre lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente el poner la sonda sobre el corazón pues puede dar ahí bastantes sustos, ¿no? Entonces ya escuchas el grito tanto de anestesia como de cirugía de ya quita la mano, ni le he puesto, ¿no? Pero a lo mejor tan lábil está el paciente que solamente por apoyarlo ya puedes producir una alteración en el ritmo o pegarle a la presión, pegarle a la frecuencia cardíaca. Obviamente existe riesgo de infección, pues porque al final de cuentas estás poniendo un objeto sobre el corazoncito y si no tienes el cuidado de colocar una sonda, una bolsita o colocar, se me olvidó cómo se llama esto que se le pone arriba, pero vaya, protegerla de manera adecuada, pues el riesgo de infección siempre va a haber. No es raro y por ahí ya pasó 2 veces que el guante se rompió y pues directo nos fuimos al corazón, ¿no? Entonces, pues, el riesgo de infección es muy grande. Y lo que acabo de mencionar, ¿no? Experiencia, se necesita experiencia para eso. Algunos centros el cirujano es quien lo hace, en algunos centros el cardiólogo es quien lo hace, y ahí va a depender de cada uno de los centros. El chiste es que hay que tener experiencia para ser epicárdico, pero el otro chiste grandote es que es algo que nos puede servir, ¿no? Yo no sé si todos son de aquí o alguno se va a ir a un lugar donde a lo mejor no hay sonda transesofágico, pues es decirle a tu cirujano, tu cardiólogo, oye, ¿y un epicárdico? Y la realidad es que nos ayuda mucho. Muchas veces también hemos cambiado de transesofágico a epicárdico en ese momento. ¿Por qué? Porque digo, por transeso no puedo ver, pues quieres lavarte, lávate y le hacemos un epicárdico y combinamos las dos técnicas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a suspender aquí para la parte de hipertensión pulmonar verla. Así que es también muy importante, creo que si quieren. Yo tengo tiempo. ¿Ellos tienen tiempo? Es que entramos ¿No? a quirófano ¿A las 8? Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Puedes llegar a la ¿Y cuánto tiempo es lo que te da para repetir el eco postoperatorio? ¿En qué sentido? En un operado de cardio, para la terapia cardiovascular. Ah, perfecto, ok. Digo, la respuesta me va a dar un poquito como de vergüenza, pero te digo, va mucho disponibilidad de las cosas. Y me da más vergüenza comparar 2 centros.